Código Civil con el concepto que dice que es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquí ya se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. De manera que con ese concepto partimos nosotros analizando este contrato, que tiene algunas características propias. En primer lugar, nosotros tenemos que decir que es un contrato bilateral, puesto que las partes contratantes se obligan recíprocamente. Según la definición legal de obligaciones que las partes contraen, el vendedor tiene la obligación de dar la cosa vendida y el comprador de pagar el precio. En segundo lugar, debido a las prestaciones mutuas que engendra, el contrato de compraventa es un contrato oneroso. Cada parte reporta en el contrato utilidad de la obligación que para con ella se contrae y se grava con lo que toma a su cargo. En tercer lugar, nosotros estamos diciendo que la compraventa reviste por lo general el carácter de contrato conmutativo. Las prestaciones a que se obligan vendedor y comprador se miran como equivalentes. Entonces, en estas circunstancias, nosotros estamos hablando que el contrato es conmutativo. Decimos a su vez que las prestaciones, insisto en esto, se miran como equivalentes. No obsta, para que el contrato tenga este carácter, las circunstancias de que en el hecho las prestaciones no equivalgan. Importa solamente que las partes miren o consideren sus mutuas prestaciones como equivalentes. Estoy vendiendo este destacador, lo estoy vendiendo en 180.000 pesos y hay alguien que me los paga. Las partes miramos como equivalentes las contraprestaciones, pero no significa necesariamente que equivalgan. Por excepción, este contrato nosotros podemos entender que sea aleatorio. Por consiguiente, la conmutatividad de la que estábamos hablando hace un rato, en función de que las prestaciones se miran como equivalentes, no es de la esencia de la compraventa. Porque en el alea nosotros estamos vendiendo, por ejemplo, cosas que no existen, pero que se espera que existan. En esas circunstancias, entonces, estamos en presencia de que el contrato aleatorio es excepcional en la compraventa. Compro toda la pesca que esta noche, este bote que está aquí en Caleta Peñuelas, salga y obtenga. Si yo compro y pago una cantidad por toda esa pesca, estoy comprando una situación que no conozco, que desconozco cuál va a ser su resultado. Compro la suerte. Se trataría en ese caso de una compraventa aleatoria. También decimos nosotros que la compraventa es un contrato principal, porque existe por sí mismo independientemente de cualquier otra convención. Decimos que ordinariamente este contrato de compraventa es consensual, salva las excepciones legales, que son aquellas que exigen el cumplimiento de alguna solemnidad, como ocurre, por ejemplo, con la compraventa de inmuebles, que ustedes ya han ido escuchando a través del tiempo, que requiere como solemnidad la existencia de una escritura pública. Decimos también que es un contrato nominado o típico, está reglamentado por la ley. El mismo Código Civil, en 103 artículos,
regula este contrato que tiene este nombre de compraventa. Señalamos también que este contrato es un contrato en general de ejecución instantánea. De acuerdo a algunos fallos, podrían entenderse también que es de ejecución sucesiva. Así se indica en un fallo que tratándose de un contrato de compraventa que puede cumplirse por partes, el hecho de haberse consumado respecto de una partida, el comprador no pierde el derecho de pedir la resolución parcial del resto. Señalemos como característica también que la venta no es enajenación. La venta no es enajenación. Es un mero título traslaticio de dominio. Y seguimos en esas circunstancias la tradición que viene del derecho romano, ¿cierto? Mero título traslaticio de dominio. Si no ha existido tradición en favor del comprador, la tradición modo de adquirir, el comprador no adquiere el dominio ni la posesión de la cosa comprada. A lo más tiene esto que hemos llamado el título traslaticio de dominio. Ahora bien, ¿qué otra característica damos respecto de este contrato? En líneas generales son esas las que menciona tanto el profesor Juan Andrés Orrego como las que uno puede releer en el Manual de Derecho Civil del profesor Mesa Barros. Decimos que la compraventa es un título traslaticio de dominio. De acuerdo a lo prevenido en los artículos 675 y 703, la compraventa es un título traslaticio de dominio, esto es, de aquellos que por su naturaleza sirven para transferirlos. Pero, atención, la compraventa no transfiere el dominio, no lo transfiere. El comprador no se hace dueño de la cosa vendida y el vendedor del precio en virtud del contrato, sino de la tradición subsiguiente. Y mientras entonces la tradición no se efectúe, comprador y vendedor son solamente acreedores, el uno de la cosa y el otro del precio. La adquisición del dominio, por tanto, se verifica por medio de dos actos diferentes. Primero, el contrato de compraventa, que nosotros lo tenemos como título de la adquisición, y la tradición, que es el modo de adquirir. En esas circunstancias, nosotros explicamos que la compraventa es un título traslaticio de dominio. ¿Qué dice el profesor Juan Andrés Orrego al respecto? Dice, si el vendedor es dueño, la entrega constituirá tradición. Pero si el vendedor no es dueño, la entrega será una tradición aparente y en derecho solo será entrega. Toda tradición es entrega, pero no toda entrega es tradición. El 1548 establece que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Por ello también el artículo 1824 utiliza acertadamente la frase alternativa entrega o tradición. Si yo soy el dueño y efectúo y llevo a cabo el contrato de compraventa y entrego la cosa, estaré haciendo la tradición. Vale decir, estaré transformando en dueño al comprador porque hemos hecho coincidir los dos elementos que entendemos necesarias en esas circunstancias, que son justamente el título, la escritura misma y la tradición, el modo de adquirir. ¿Qué más decimos nosotros a este respecto? ¿Qué elementos tiene el contrato de compraventa? La compraventa consiste esencialmente en un acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio. Elementos esenciales, tenemos una cosa, un precio y consentimiento. Los romanos decían res
pretium consensus. El acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio es suficiente para perfeccionar el contrato. De ahí su carácter consensual que por regla general le confiere la ley. El consentimiento de las partes. ¿Qué pasa con este consentimiento de las partes? Hemos dicho, hemos repetido y no nos cansaremos de decirlo que por regla general, por el solo acuerdo de voluntades, el contrato de compraventa existe, es consensual. Por excepción es contrato solemne. Por ende, salvo en aquellos casos señalados en la ley, la compraventa se perfecciona por la oferta y la aceptación, en conformidad con las reglas que ustedes estudiaron a propósito del acto jurídico y que decíamos que estaban contenidas en el Código de Comercio. Casos de compraventa solemne. La compraventa es solemne cuando se trata de bienes raíces, ¿cierto? En primer lugar, la compraventa es solemne cuando se trata de la compraventa de bienes raíces. También lo es cuando se trata de la compraventa de servidumbres. También lo es cuando la compraventa es de censos. Y también lo es en el caso de la sucesión hereditaria cuando se trata de derechos hereditarios. Por consiguiente, en esas circunstancias, nosotros estaremos hablando de que la compraventa es solemne. Pues bien, esa es la excepción. Es importante, y yo suelo mencionar y dar un ejemplo que es bastante práctico para hablar y que ustedes distingan el tema de la compraventa consensual de la solemne. Viene don Matías Alejandro que quiere comprarse un Ferrari. Hemos dicho ese tema en algún momento. Y aparece aquí el ciudadano que ahora es jugador del Internazionale de Milán, don Arturo Vidal, el King. Aparece aquí en la sala de clases y le dice, delante nuestro, estamos los demás aquí, delante nuestro, saca unas llaves y le dice, perdón, nos dice a nosotros, pero vengo a terminar del contrato de compraventa con Matías. Matías, toma, aquí están las llaves, tú solamente tienes que entregarme los 150 millones de pesos que me dijiste que ibas a traer aquí a la clase. Sí, dice Matías, saca el maletín, aquí están, y todos nosotros vemos con asombro los 150 millones de pesos que Matías le entrega al rey Arturo, y el rey Arturo entonces le hace la entrega de las llaves. Esa entrega de las llaves es la tradición. Matías y el rey Arturo se pusieron de acuerdo en cosa y precio. Cosa, el auto Ferrari aquel. Precio, los 150 millones de pesos. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros? Que Matías ha pagado el precio y que Arturo ha hecho la tradición. La ha hecho de una manera simple, entregando las llaves. Uno ve por la ventana que el auto está en el primer piso. Esa es la compraventa de un bien mueble efectuada en forma consensual. No necesitamos nada más. A partir de ese instante, Matías es el dueño. ¿Por qué? Porque el rey Arturo era el dueño previo. Lo tenía inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, etcétera, etcétera. Y ahora se lo ha vendido. ¿Qué documento tiene Matías para acreditar que lo compró? Ninguno. ¿Le servimos nosotros, que estábamos ahí en la sala, de testigos? No, no servimos de testigo Valesca. ¿Cómo nos vamos a servir? Pues servimos, yo vi que le entregó las llaves, dice la Valesca. Sí, yo vi que la Carolina dice y le pagó la plata. ¿Cómo no va a ser el dueño? No, no es el dueño. Sí, es el dueño, es consensual. Pero ¿cómo lo prueba? Estoy preguntando yo. Entonces, Matías va a decir, lo que pasa es que quedamos de acuerdo para los efectos de la prueba que vamos a suscribir a la tarde, mañana,
una escritura pública en que consta la compraventa, y yo con esa escritura pública voy a ir, la escritura pública va a ser la prueba de la celebración del contrato. Y yo con ella, dice Matías, voy a ir al registro civil, al registro nacional de vehículos motorizados, para que se inscriba ese vehículo a mi nombre. Y ese es un requisito de publicidad. Entonces tuvimos requisitos, añadimos nosotros mecanismos de prueba, sí, la escritura pública, y añadimos mecanismos de publicidad, sí, la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Pero ¿cómo se celebró el contrato? De manera consensual. Simplemente poniéndose de acuerdo en cosa y precio, entregando los billetes en billetes, Matías, recibiendo las llaves del auto sin mayor problema. Entonces, el consentimiento de las partes se llevó a cabo de esa forma. Situación que no ocurre así en los contratos que tienen el carácter de solemne. La compraventa de un bien raíz tiene que hacerse en forma solemne y la escritura pública en esas circunstancias es el requisito que se requiere para su celebración. Entonces nosotros decimos en el 1801 la venta de bienes raíces, servidumbres, censos y de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública, ¿cierto? Entonces, en esas circunstancias estamos hablando nosotros de esta situación que estamos viendo. Ahora bien, decimos que también la venta de los derechos de servidumbre y de censo se llevan a cabo también de esta forma. Decimos que en el caso de la compraventa de los bienes raíces, la solemnidad de la compraventa es la escritura pública, pero además vamos a requerir la tradición de los inmuebles, y esa tradición de los inmuebles, ustedes recuerdan que se lleva a cabo la tradición por la inscripción de esos bienes raíces en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces correspondiente. ¿Qué más decimos nosotros? Se nos pregunta por allí si debe constar por escritura pública el mandato para celebrar el contrato de compraventa de los bienes a que se refiere el artículo 1801. El profesor Mesa Barros dice que el examen de las normas legales lleva a la conclusión que no es necesario que el mandato revista las mismas formas que el contrato encomendado al mandatario. Pero cuando concluye su análisis dice, sin embargo, la doctrina estima que es necesaria la forma pública. Vale decir, si yo quiero actuar con un mandatario para que ese mandatario venda en mi nombre, yo necesito otorgarle un mandato por escritura pública. Y agrega además el profesor Mesa Barros muy sabiamente, oiga, la jurisprudencia también se ha pronunciado sistemáticamente en ese sentido. ¿En qué sentido? En el sentido que se requiere escritura pública para el mandatario. Atención, tema que sigue. La inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces no es requisito ni solemnidad de la compraventa. La compraventa se basta con la mera escritura pública, que es su solemnidad. Por consiguiente, lo que hacemos cuando se lleva a cabo la inscripción es la tradición de la cosa vendida. Estoy cumpliendo una obligación principal derivada de la compraventa, que es hacer dueño al comprador. Perfecto, pero no es ese requisito de la compraventa propiamente tal. Ahora bien, hay algunas solemnidades especiales que tienen alguna característica particular. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo,
en las formalidades respecto de la venta forzada ante la justicia. Estamos hablando de que en un juicio ejecutivo se embarga un bien raíz por las deudas que el dueño tiene y ese bien raíz queda embargado y va a poder ser subastado. Va a poder ser subastado previo juicio ejecutivo en el cual hay que hacer una tasación del inmueble que se hace, ¿cierto?, tomando en cuenta el valor del avalúo fiscal, que si no satisface al ejecutado, puede pedir que se lleve a cabo una tasación por peritos. Y en ese caso, ese será el valor que se utilice para los efectos de la subasta. Se necesita llevar a cabo publicación por avisos y en esas circunstancias se lleva a cabo el remate. Normalmente, el deudor ejecutado no firma la escritura de compraventa en la escritura pública de esa venta forzada. Quien suscribe la escritura es el juez como representante legal forzado del vendedor. En esas circunstancias, entonces, estamos hablando que, tratándose de un bien raíz que se vende en pública subasta judicial, se requiere que la escritura vaya suscrita por el juez del tribunal ante el cual se llevó a cabo el procedimiento de ejecución forzada. Ahora bien, el profesor Juan Andrés Orrego menciona otros casos de bienes de ventas forzadas en la que el comprador está obligado a celebrar el contrato. Dice que eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la accesión, en el artículo 668, en que el dueño del terreno no quiera o no pueda adquirir lo que el tercero edificó o plantó en el inmueble del primero sin conocimiento de éste. Y en esas circunstancias hay allí también una verdadera compraventa forzada. En el comodato, en el evento que a consecuencia del deterioro la cosa ya no sea susceptible de usarse o de emplearse en su uso ordinario, el comodante puede exigir al comodatario el pago del precio de la cosa que tenía antes del deterioro, abandonando la cosa al comodatario. En las compraventas voluntarias hay casos en que la compraventa puede llegar a ser solemne, no por mandato legal, sino por voluntad de las partes. La ley no ve inconveniente para que eso ocurra. Y con todo, como la solemnidad emana de la voluntad de las partes, esa misma voluntad puede modificar la situación. Un par de advertencias respecto de una institución que está mencionada allí, que se denominan las arras, que son una cantidad de dinero o de cosas muebles que una de las partes entrega a la otra en prenda de la celebración o ejecución del contrato, o como parte del precio o en señal de quedar convenidas. Esas son las arras. Entonces, las clases de arras son dos: las que se dan en prenda de la celebración o ejecución del contrato. Y en esas circunstancias, estas que se dan en prenda, ¿cierto?, tienen la virtud de dar a cada una de las partes el derecho de retractarse del contrato de que se han celebrado. En esas circunstancias es un tipo de las arras. Tal derecho de retractación puede ejercerse en el plazo que las partes hubieran pactado y si nada hubieran dicho, en el plazo de 2 meses contados desde la celebración de la convención. Y la otra forma de las arras eran como parte del precio o en señal de quedar convenidas. En este caso, las arras se dan para dejar constancia que las partes han quedado definitivamente convenidas. No hay en este caso la posibilidad de retractarse. ¿Qué pasa con los gastos de la compraventa?
Los gastos de la compraventa, según el 1806, son de cargo del vendedor, salvo pacto en contrario. Cuando se trata de una escritura de compraventa de un inmueble, pueden estipularse las partes que los gastos sean soportados por partes iguales y que los de inscripción sean de cargo del comprador. Eso era lo que nosotros decíamos respecto de la voluntad del consentimiento. Y lo otro que tenemos que hablar es con relación a la cosa vendida, que es el segundo requisito esencial que tiene la compraventa. No puede faltar la cosa vendida, pues de otra manera fallaría el objeto de la obligación del vendedor y carecería de causa la obligación del comprador. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la cosa vendida? En primer lugar, debe ser comerciable y enajenable. En segundo lugar, debe ser singular o determinada o determinable. En tercer lugar, debe existir o esperarse que exista. Y en cuarto lugar, no debe pertenecer al comprador. Interesante cuestión, porque alguien se puede preguntar, ¿y cómo puede estar uno comprándose algo que es propio? Suele ocurrir. Si a ustedes hace 2, 3 años atrás les robaron un auto y hoy día andan comprando 3 años después y van a una compraventa de vehículos y les gusta un determinado auto porque era parecido al que ustedes tuvieron, puede llegar a ser el mismo de ustedes, que en definitiva puede de una u otra manera llevarse a cabo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que sea comerciable. Recordemos que una cosa es comerciable cuando puede ser objeto de una relación jurídica, cuando puede radicarse en el patrimonio de una determinada persona. Por regla general, nosotros decimos que las cosas son comerciables, porque esa es la regla general, y que por regla general sean también enajenables. Pero puede darse la situación que una cosa, no obstante su carácter comerciable, pueda estar incorporada al patrimonio de una persona y no pueda transferirse, como ocurre con los derechos personalísimos. De tal forma, para que una cosa comerciable pueda venderse, debe ser también enajenable. Y el artículo 1810 dispone que pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. En segundo lugar, dijimos que la cosa debía ser singular y determinada o determinable. En ese caso, nosotros estamos en presencia que debe ser determinada o determinable, específicamente en lo que respecta al objeto de las mismas, como lo estudiamos en materia de obligaciones. Si la cosa que se vende fuere indeterminada, no habrá contrato, porque no habrá una cosa sobre la que recaiga la obligación del vendedor. La determinación de la cosa debe ser a lo menos en cuanto a su género. Y en cuanto a la cantidad, también se aplican las reglas generales. La cantidad debe ser determinada o determinable, ¿cierto? Decimos, de forma tal que a partir de reglas o datos contenidos en el contrato por acuerdo de las partes, sirvan para determinarla. La cosa vendida debe ser también singular. Ello porque la ley plantea que no es posible aceptar que se venda una universalidad jurídica, vale decir, todos los bienes de una persona presentes o futuros, ya se venda el total o una cuota, porque no hay transferencias a título universal. Entonces, en esas circunstancias estamos hablando que la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato
se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. ¿Qué más decimos a propósito de estos requisitos de la cosa vendida? Que debe existir o esperarse que exista. A partir de la regla del artículo 1813, cabe hacer la siguiente distinción. Si la cosa vendida no existe, pero se espera que exista, y si existe, pero deja de existir antes de celebrar el contrato. Si la cosa ha dejado de existir al tiempo de celebrar el contrato, no puede nacer por falta de objeto sobre que recaiga la obligación del vendedor. Pero también puede ocurrir que las partes celebren el contrato sabiendo que la cosa no existe, pero esperando que llegue a existir. Ese contrato va a ser válido, pero también hay que distinguir, como de acuerdo a la forma en que se redacten sus estipulaciones, si estamos frente a un contrato condicional o un contrato puro y simple, aunque aleatorio. La regla general es el contrato condicional, lo excepcional es el aleatorio. Si lo que se vende es la cosa misma que se espera que exista, el contrato es condicional. Y la condición consiste precisamente en que la cosa llegue a existir. Si así acontece, la condición se habrá cumplido y el contrato surte sus efectos. Si la cosa no llega a existir, la condición fallará y el contrato se tendrá por no celebrado. En estas circunstancias, entonces, resulta que de lo anterior hay que tener muy presente en la práctica. La única acción que no se puede entablar ante la venta de cosa ajena es la nulidad del contrato. Y decimos finalmente que la cosa vendida no debe pertenecer al comprador. En este caso habría nulidad absoluta por falta de causa en la obligación del comprador. ¿Qué decimos respecto de la venta de la cosa ajena? Decimos lo siguiente. Si por una parte la ley exige que la cosa no pertenezca al comprador, nada establece en cuanto a que deba pertenecer al vendedor. Y en esas circunstancias, entonces, la venta de cosa ajena es válida. No puede ser de otra manera en el derecho nuestro, porque el contrato de compraventa solo impone al vendedor la obligación de entregar la cosa, y no habiendo, o mejor dicho, habiendo, y porque habiendo una cosa sobre la que recaiga el consentimiento de las partes, que sea determinada y determinable, el contrato puede formarse válidamente. Lo que va a ocurrir es que el vendedor no va a ser dueño de la cosa al comprador, sino que lo único que podría darle sería la posesión pacífica de la cosa. Y eso tiene la posibilidad que permita que ese adquirente, ¿cierto?, pueda después ganar la cosa por prescripción adquisitiva. En esas circunstancias hemos visto los requisitos. Ahora bien, efectuada la venta de la cosa ajena, hablé de prescripción, que sería una de las formas de ganar ese dominio, pero también puede darse el fenómeno que sea el propio dueño, el verdadero dueño, el que ratifique la venta llevada a cabo por ese tercero. Y en esas circunstancias el contrato se entiende si el verdadero dueño ratifica que fue celebrado entre él y el comprador. Por consiguiente, en esas circunstancias ese contrato será plenamente válido. Y tenemos que decir ahora dos o tres cosas respecto del precio. Y lo vamos a decir, lo que dice relación al precio, una vez que concluya el tiempo de esta primera fase del Zoom de esta tarde, porque nos quedan solamente 2 minutos con 14 segundos. Vamos a volver a este mismo lugar y en esas circunstancias vamos a tener en consideración nuestra continuidad. Hago una simple pregunta. Matías, ¿cuál es
tu correo si tuviéramos que necesitarlo para los efectos de no volver por esta vía, sino por alguna alternativa? Mi correo es mati ¿Ya? 15.12. Pero ese no es el de la universidad. Ah, perdón, es M, ¿Ya? el de la universidad es M Galleguillos, ¿Ya? Galleguillos A, ¿Ya? Punto A, arroba alumnos, M Galleguillos A. ¿Ya? ¿Qué más? claro, o M Galleguillosa, ¿sí? ¿Ya? Correcto. Arroba. Arroba alumnos ¿Ya? punto upb ¿Ya? punto cl, profe. Punto CL. Ya. Entonces nos vemos en un rato más en este mismo sitio. Dios Ya, mediante. profe. No, profe, gracias. Nos vemos. Chau. Ya, profe, gracias.